Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Para comprender qué es EPOC y lo que sucede cuando se presenta, es importante aprender cómo funcionan los pulmones y las vías respiratorias. Al respirar, inhalamos oxígeno del aire y eliminamos anhídrido carbónico. Este intercambio sucede en los pulmones de la siguiente manera. Una persona aspira aire a través de la nariz o la boca y este viaja a través de la garganta y la tráquea. Desde ahí, el aire fluye por dos vías respiratorias grandes, que se dividen en tubos más pequeños a medida que penetran en los pulmones. Este sistema termina en unas bolsas diminutas llamadas alvéolos. Dichas bolsas distribuyen el oxígeno del aire que respiramos al torrente sanguíneo y recogen el anhídrido carbónico para eliminarlo con la exhalación. Las vías respiratorias están recubiertas en el interior por una membrana que produce moco para mantener la humedad y la lubricación, y se encuentran rodeadas por fuera por bondas musculares. Ahora pasaremos a definir lo que es la EPOC. La EPOC se puede definir como un estado patológico que se caracteriza por una limitación crónica en el flujo de aire y que es poco reversible. Esta limitación en el flujo es crónico-progresiva y está asociada a una inflamación anormal en los pulmones, la cual se origina por inhalar partículas o gases nocivos. Componentes principales de la limitación del flujo aéreo. La EPOC está constituida por dos patologías que delimitan la entrada de flujo de aire. La primera de ellas es la bronquitis crónica, la cual se define como una inflamación crónica de los bronquios, y la segunda es el enfisema, que es el resultado de una inflamación de las paredes alveolares por invasión de neutrófilos. Epidemiología. La causa principal de la EPOC es el consumo de tabaco, con un predominio en los hombres. La EPOC ocupa los primeros 5 lugares de morbilidad y mortalidad en el mundo. Más del 10% de las personas son mayores de 40 años. El 70% de los pacientes son menores de 65 años y se estima que para el año 2020 esta enfermedad alcance el tercer lugar como causa de mortalidad general. ¿Y en México, cómo estamos? Estadísticamente, esta enfermedad predomina en un 11% en los hombres, mientras que en las mujeres un 5.6%. El 18.4% de las personas son mayores de 60 años, el 4.5% de las personas tienen entre 50 y 60 años y el 15.7% de las personas con EPOC han fumado más de 10 cajetillas por año. El riesgo absoluto de desarrollar EPOC entre fumadores es de 9 a 10 veces mayor que entre los no fumadores. El riesgo es proporcional al consumo acumulado de tabaco. El riesgo pasa del 26% en fumadores de 15 a 30 paquetes al año, del 51% en fumadores de más de 30 paquetes al año. La duración del tabaquismo pasivo resultó directamente proporcional con el riesgo de EPOC. Uno de los estudios más relevantes fue desarrollado en China con más de 6.000 participantes no fumadores demostrando el riesgo del EPOC. En cuanto a las personas expuestas a la quema de biomasa, es decir, a las personas que cocinan con carbón o madera, hay un análisis de 15 estudios epidemiológicos donde se comprueba que aumenta el riesgo de generación de EPOC, ya sea en fumadores y no fumadores. En la bronquitis crónica, el dato clínico principal es la tos y expectoración en periodos de más de 3 meses repetidos por 2 o 2 años consecutivos. En la bronquitis crónica, debido a la liberación de factores oxidantes en el tracto respiratorio, comienza a existir un aumento de células secretoras de moco, por lo cual existe una producción más elevada de mucosidad que al acumularse junto con las partículas del tabaco provoca inflamación en las vías respiratorias. En el enfisema, la elastina, proteína que le brinda elasticidad y resistencia al alvéolo, al momento de la liberación de factores oxidantes por el tabaco, pierde el equilibrio en su mantenimiento, lo cual causa obliteración y perforación de los espacios. Factores de riesgo. Los contaminantes específicos estudiados en relación con la EPOC son el ozono, las partículas en suspensión, el monóxido de carbono, el dióxido de sulfuro, entre otros. La alta contaminación atmosférica, sobre todo asociada al tráfico rodado, es un factor desencadenante de exacerbaciones de la EPOC en individuos susceptibles.
Se refiere a aquellos trabajadores que se encuentran expuestos en su lugar de trabajo a diversos polvos, gases y humos tóxicos, los cuales se asocian a un mayor riesgo de adquirir EPOC. En un estudio epidemiológico de EPOC, en América Latina el antecedente de tuberculosis se asocia con un riesgo entre 2 y 4 veces mayor de desarrollar una EPOC, de forma independiente a otros factores de riesgo, en particular el tabaquismo. El déficit congénito de alfa-1 antitripsina predispone a una destrucción y pérdida acelerada del parénquima pulmonar, al igual que al desarrollo de enfisema. Se estima que es responsable del 1% de los casos de EPOC y del 2 a 4% de los enfisemas. La edad, el sexo, el envejecimiento pulmonar, factores socioeconómicos y las infecciones respiratorias repetidas están asociados con la enfermedad. En general, la prevalencia de esta aumenta con la edad. El fenotipo clasifica a los pacientes en subgrupos con valor pronóstico para determinar la terapia más adecuada y así lograr mejores resultados clínicos. Existe una guía donde están descritas 4 formas que determinan un tratamiento diferencial. Fenotipo agudizador. Se encuentra el paciente con 2 o más agudizaciones moderadas que fueron controladas con corticosteroides sistémicos y o antibióticos, o una agudización grave que requirió hospitalización en año previo. Estas exacerbaciones deben estar separadas por 4 semanas o 6 semanas si no recibió tratamiento. Destaca la importancia de preguntar por la historia de agudizaciones en la entrevista clínica porque el diagnóstico se basa en la historia clínica. Estos pacientes tienen mayor riesgo de hospitalización y aquellos con agudizaciones graves de mortalidad, por lo que se debe diferenciar el fenotipo enfisematoso o bronquítico crónico. Fenotipo agudizador con enfisema. Incluye a los pacientes con diagnóstico de enfisema más disnea e intolerancia al ejercicio y que tienden a tener un IMC reducido. Tiene un diagnóstico clínico, radiológico y funcional. Es importante no confundir con la presencia de enfisema pulmonar. Una tomografía de tórax será necesaria cuando se piense en hacer un tratamiento quirúrgico o si existen agudizaciones frecuentes. Suele tener menos agudizaciones que el de bronquitis crónica, pero es posible que pacientes con enfisema sean también agudizadores. Así, el enfisema grave se asocia a un mal pronóstico. Para identificar el fenotipo bronquitis crónica, preguntaremos por la presencia de tos con expectoración al menos 3 meses al año en 2 años consecutivos. Después se realizarán otros estudios y si hay positividad repetida, se considerará que el paciente tiene una infección bronquial crónica. El fenotipo no agudizador se caracteriza por presentar como máximo un episodio de agudización moderada al año previo. Tiene menor riesgo de deterioro de su calidad de vida, de pérdida de la función pulmonar o de mortalidad que el agudizador. Este fenotipo puede ser con enfisema o con bronquitis crónica. Se reconoce el asma infantil como un factor de riesgo para el desarrollo de EPOC, especialmente cuando coincide con el consumo de tabaco, pero también se ha identificado en pacientes sin antecedentes de asma previo. Este grupo de enfermos presenta más síntomas, aunque mejor supervivencia. Coincide en 3 aspectos: limitación al flujo aéreo persistente en el tiempo, historia de tabaquismo actual o pasado, características propias del asma. Epidemiología. Existe prevalencia hasta el 4.5% de la población general adulta y el 25% de la población adulta con EPOC. Diagnóstico. Para lograr hacer un buen diagnóstico en el paciente, debemos incluir su historia clínica, hacer una exploración física y una espirometría. Además, debemos de incluir una radiografía de tórax, pruebas de laboratorio y tomografías. A continuación, vamos a hablar un poco acerca del tratamiento y las medidas generales a seguir. El tratamiento del tabaquismo es la principal medida para evitar el desarrollo y progresión de la EPOC en todos los estadios evolutivos. Otra medida general a tomar en cuenta es la vacunación. La administración anual de la vacuna antigripal reduce la mortalidad y el número de hospitalizaciones durante los periodos epidémicos, por lo que se recomienda en todos los pacientes con EPOC. La vacuna antineumocócica debe utilizarse en pacientes con EPOC de 65 o más años. Tratamiento farmacológico. Los broncodilatadores de acción corta son fármacos eficaces en el control rápido de los síntomas. En todos aquellos pacientes que precisan broncodilatadores de acción corta de forma regular, deben utilizarse también los de acción prolongada porque han demostrado disminución en la dificultad respiratoria y mejoría de la calidad de vida. Dentro del tratamiento farmacológico también tenemos los agonistas beta-2 adrenérgicos, las metilxantinas, que son estimulantes del sistema nervioso central y provocan relajación del músculo liso, y los glucocorticoides inhalados.
Tratamiento no farmacológico. Como parte del tratamiento no farmacológico tenemos la oxigenoterapia domiciliaria, la rehabilitación respiratoria y la actividad física, que por sí sola ha demostrado grandes beneficios para los pacientes con EPOC. Otra opción de tratamiento es el quirúrgico, en el que se incluye el trasplante pulmonar, que produce mejoría significativa en la función pulmonar, el intercambio de gases, la tolerancia al esfuerzo y la calidad de vida, especialmente cuando son ambos pulmones.